Bendiciones una vez más, mis amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús, a las personas y a los amigos que nos ven, que nos sintonizan a través de las redes sociales. Reciban un cordial saludo de este su servidor y de la Iglesia Interamericana Casa de Paz aquí en la ciudad de Tunja. Espero bendecir su vida en los próximos minutos a través de la bendita y poderosa palabra del Señor. Estoy seguro de que Dios va a hablar a su vida de una manera muy especial. Así que yo les invito para que abran allí en sus Biblias, en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 27 y 28. Libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 27 y 28. Y voy a leer para todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Vamos a seguir continuando, vivir con propósito, la importancia de cultivar una relación diaria con Dios. Cierra allí tus ojos, yo le invito para que cierre allí tus ojos y vamos a orar para que sea el Señor hablándonos de una manera especial a través de su palabra. Dios y Padre amado, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, te damos por permitirnos estar aquí reunidos en esta hora. Gracias, Señor, porque es un privilegio hermoso poder escuchar tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque tú has puesto en nosotros esa necesidad en el día de hoy de venir, Señor, congregarnos, escuchar tu palabra, escuchar, Señor, ese mensaje a través de las redes sociales. Padre, te pedimos que tú traigas edificación, exhortación y consuelo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Vivir con propósito. La importancia de cultivar una relación diaria con Dios, con el Señor. Mire, todos los seres humanos en algún momento de nuestra existencia debemos enfrentar la realidad de la muerte. Todos los seres humanos, no hay ninguno, todos debemos enfrentar la realidad de la muerte. Nuestra naturaleza carnal está marcada por el pecado. Nuestra naturaleza humana está marcada por el pecado, y por esa razón seguimos o continuamos el ciclo de la vida. ¿Y cuál es el ciclo de la vida? Nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos, pero por último también morimos. Debemos morir. Sin embargo, mis amados hermanos y amigos, también es cierto que algunos llegan a nacer, pero no alcanzan a experimentar el desarrollo de la vida. No alcanzan a experimentar reproducirse en la vida. No alcanzan ellos a tener una plenitud de su vida, porque su tiempo en este mundo es dolorosamente breve, es corto. Pero lo más seguro que tenemos es la muerte. Esta fragilidad nos recuerda cuán limitada es nuestra existencia terrenal aquí como hombres, como seres humanos. Esta realidad, esta fragilidad humana, carnal, nos recuerda que nosotros somos polvo, que hoy estamos y mañana probablemente no podemos estar. Sin embargo, o la Biblia más bien, nos enseña algo muy particular. La Biblia enseña de que va a haber un día que cada ser humano debe enfrentar la muerte. Por eso dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. O sea que la Biblia niega rotundamente o no enseña la reencarnación. ¿Cómo así? Nos respalda la idea que después de morir una persona puede volver a la vida en otro cuerpo, ya sea humano o ya sea animal. La Biblia no enseña eso, niega rotundamente eso, porque ella dice
es necesario o está establecido que los hombres mueran una sola vez. No una, ni dos, ni tres veces. Solamente morimos una sola vez. Y de paso, después tocaría que enfrentar el juicio de Cristo, el juicio del Señor. Así que no podemos volver a la vida en otro cuerpo después de morir, ya sea animal o ya sea humano. Y repitiendo este ciclo constantemente o varias veces hasta alcanzar algún tipo de perfección espiritual o un supuesto reino de los cielos. La Biblia niega rotundamente esta creencia de la reencarnación. Por el contrario, la Escritura afirma que el ser humano le está ordenado vivir ¿cuántas veces? Una sola vez. Y de esto, y después de esto, debe enfrentar el juicio de Dios, el juicio de Cristo. Y yo pregunto, ¿y cómo estamos nosotros ante Dios para enfrentar dicho juicio? Y si la muerte nos sorprendiera hoy, ¿cómo estaríamos nosotros con Dios? ¿O cómo estaría nuestro corazón, nuestro ser, para enfrentar el juicio del Señor? Déjeme decirle que esto deja claro que la vida no es un ciclo infinito de nacimientos y renacimientos. ¿Cómo así? De que morimos y volvemos a la vida, de que morimos y volvemos a la vida, y así sucesivamente. No, eso no lo enseña la Escritura. Por eso es una oportunidad de vida que tenemos. Por eso es una oportunidad única de vida que nosotros tenemos, y tenemos que vivir con propósito en este mundo. Es solamente una vida que tenemos aquí. Por eso tenemos que valorarla. Por eso tenemos que amarla. Por eso tenemos que vivir sabiamente y correctamente, con propósito por el cual el Señor nos ha creado, el Señor nos ha hecho. Justamente, mis amados, amigos, personas, por esta razón existe la urgencia de vivir con propósito, de vivir bajo la mano del Señor, bajo el caminar de Dios conforme a su voluntad. Por eso urge, es necesario, es importante que el hombre entre en conciencia y reflexione acerca de la importancia de vivir con propósito, ya que la brevedad de la vida debe impulsarnos a nosotros a valorar cada día, cada decisión y cada acción. Debe valorarnos, porque cuando comprendemos que nuestra existencia es corta, porque cuando entendemos que nuestra existencia es corta y ya no habrá más oportunidad en este mundo, y nada más tenemos sino una, y debemos nosotros valorarla. No vamos a tener otra oportunidad en un cuerpo distinto. No vamos a tener otra oportunidad para reencarnarnos. No vamos a tener otra oportunidad. Por eso es importante que nosotros busquemos a Dios, aprovechemos bien el tiempo, honrando a Dios, amando su palabra, vivir para Él y haciendo lo que es correcto, lo que es justo, lo que Dios nos pide que nosotros hagamos, por el bien de Dios. Por el bien de nosotros, por el bien de nosotros, porque está establecido, dice Hebreos, que los hombres mueran una sola vez, no dos, ni tres, ni cuatro, solamente aquí morimos una sola vez. No podemos vivir desordenadamente, debemos vivir bajo los principios de Dios, de nuestro Creador, de nuestro Señor. Y vivir con propósito significa orientar nuestra vida hacia aquello que tiene valor eterno, como el amar, como el servir, como el caminar conforme a la voluntad de Dios, como hacer lo que Dios le gusta, como glorificar el nombre de ese Dios santo y poderoso, nuestro Dios que nos hizo, nos creó para alabanza de tu santo nombre. Mire, el ser humano fue creado del polvo de la tierra y recibió el aliento de Dios. Recibió el aliento de parte de Dios y por eso el hombre es una alma viviente. Eso lo encontramos allí en Génesis capítulo 2 versículo 7. Génesis 2, 7.
donde dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre, ¿qué? Un ser viviente. El hombre fue creado del polvo de la tierra, y Dios sopló, y Dios dio su aliento, su espíritu allí de vida sobre el hombre. El hombre llegó a ser un ser viviente, y a partir de ese acto divino y a partir de lo que Dios hizo en el hombre se convirtió en una alma viviente. Por tal motivo, el hombre está dotado de inteligencia. El hombre tiene la capacidad de relacionarse tanto con Dios como con otros seres humanos. ¿Por qué? Porque tiene el aliento de Dios, porque tiene la semejanza de Dios, porque tiene inteligencia. Importante, ¿verdad? Sin embargo, cuando el hombre pecó, cuando el hombre desobedeció el mandato divino, eso lo encontramos allí en Génesis capítulo 1, versículo 1 al 7. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, ¿sí?, que Jehová Dios había hecho, la cual dio a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no muréis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y dio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, entonces cogieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Dios le había dicho al hombre: mira, ustedes no van a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente que ese día que lo coman, ese día morirán. Eso está en Génesis capítulo 2, versículo 17. La advertencia que le hace Dios, ¿a quién? A Adán. Y le dice: miren, no coman de ese árbol, no coman, porque cuando ustedes coman de ese árbol, entonces van a morir. Y vemos aquí que ellos tuvieron en poco la advertencia de Dios, tuvieron en poco lo que Dios le había dicho a ellos, porque en Génesis capítulo 3 ellos comieron de ese árbol. Y a causa de esa desobediencia y a causa de esa decisión de Adán y Eva de comer de este árbol prohibido por Dios, su desobediencia trajo unas consecuencias lamentables, y una de ellas fue la muerte. El hombre debe morir. El hombre debe morir. Génesis capítulo 3, versículo 19, dice la escritura: con el sudor de tu rostro comerás el pan con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Lo que le está diciendo Adán: tú debes morir, tú debes volver, tu cuerpo debe quedarse aquí, debe descomponerse, debe estar aquí, porque fuiste tomado de aquí de la tierra, vas a morir, ¿sí? Eso fue a causa de la consecuencia que Adán y Eva cogieron. Por eso ellos debían morir, el hombre debe morir. A causa de ese pecado, a causa de esa desobediencia de ellos tuvieron que morir. Ellos en algún momento de su historia, de su existencia humana, tuvieron que fallecer. Y así sucesivamente se ha venido repitiendo el ciclo de la vida. Todos los seres humanos deben pasar por ese ciclo. El apóstol Pablo, sin embargo, el apóstol Pablo describe la muerte como un dormir. Como un dormir. Estamos muertos, pero en sí es como si no estuviéramos muertos. Estamos dormidos, porque va a llegar un momento
cuando el Señor nos va a despertar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron, ¿qué? En Él. Entonces, Pablo está viendo aquí, lo que Pablo nos quiere dar a entender aquí con esta imagen, es que los que mueren en esta vida, ellos en sí no quedan en un estado allí de definitivo, sino más bien como en un estado de reposo temporal. Él los ve como están durmiendo, están allí, están durmiendo, están muertos, sí, pero están durmiendo, están como en un estado de reposo temporal. ¿Por qué en un estado temporal? Porque llegará el momento cuando el Señor Jesucristo los despertará. Es decir, el Señor Jesucristo los resucitará para que cada uno reciba su retribución, ya sea el pago por haber rechazado servir a Dios o la recompensa por haberlo buscado con humildad. Él dice, porque los hermanos están preocupados. Mire, el Señor no viene y los hermanos están muriendo. ¿Qué pasa con ellos? El Señor Jesús dijo, no se preocupen como los que no tienen esperanza, porque hay esperanza para el creyente. Hay esperanza para aquel que ha depositado creer en Jesús como su Señor y como su Salvador. ¿Por qué? Porque vamos a resucitar con Él. Todos vamos a morir, pero asimismo todos vamos a resucitar. Unos para recibir una herencia en los cielos, pero unos para recibir una condenación eterna, separados, apartados de Dios. Y por eso Pablo está diciendo, hay esperanza para los que mueren en Cristo Jesús. No se preocupen, porque cuando Cristo venga, el Señor los despertará y ellos van a estar con Él por toda la eternidad para estar con el Señor. Por eso allí en San Juan capítulo 5, versículo 27 y 28, encontramos una palabra que nos pone a pensar y a meditar acerca de la importancia de nosotros vivir con propósito en este mundo. San Juan capítulo 5, versículo 27 y 28. Dice así. ¿Están allí? San Juan, capítulo 28 y 29. Dice así, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El Señor Jesús está diciendo, mire, va a venir la hora cuando los que están en los sepulcros, o sea, los que están muertos, pero en sí están durmiendo, están allí, no en un lugar definitivo, allí muertos, sino que están esperando en la trompeta, la voz del Señor. Están esperando cuando el Señor los llame. Y todos los muertos, tanto creyentes como no creyentes, serán resucitados. Serán resucitados por el poder de Dios. ¿Y qué pasará? Pues lo que está diciendo allí Hebreos. Y después de esto va a venir el juicio. Después, cuando el Señor nos resucite, va a venir el juicio donde cada uno se presentará ante el Señor para que reciba lo que haya hecho. Por eso la Escritura dice, y los que hicieron lo bueno, ellos van a resucitar, pero para vida, para estar con el Señor, para estar con Él por la eternidad. Pero los que hicieron lo malo van a salir a resurrección, pero para ser condenados, para estar allí separados eternamente del Señor, de Dios, del Rey de Gloria. Miren, mis amados, esta enseñanza muestra que aunque la muerte es una consecuencia del pecado y de la desobediencia del hombre, sin embargo, no es el final definitivo.
Porque muchas veces hay unas creencias que dicen que uno se muere y listo, hasta ahí llegó. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que no es el final definitivo para el ser humano la muerte, porque Dios ha preparado un día de resurrección. Un día donde Él llamará, donde Él se escuchará una voz potente y fuerte, y los que están en los sepulcros o en las tumbas serán resucitados por el Señor para poder ellos estar allí en el juicio, un juicio que se va a hacer para aquellas personas que han muerto, para aquellas personas que han partido de este mundo. Ahí es donde se revelará la justicia de Dios, donde Dios será un juez justo, donde dará a cada uno el pago que le corresponde. Ese juez no es como algunos de aquí, de Colombia, que se dejan sobornar, que pierden su función y no hacen el justo juicio que merecen, dando condenación al que no deberían condenar y libertando a aquel que debería estar preso o debería estar pagando por sus delitos. Dios será un juez justo, por eso habrá justicia, donde cada uno recibirá lo que se merece, pero también la misericordia de Dios para aquellos que, aunque estaban en una situación de dificultad, siempre se mantuvieron firmes con Dios, siempre se mantuvieron allí aferrados a Dios. Su misericordia para poder salvar a aquellos que, aunque estaban en un estado de imperfección, en un estado de debilidad, en un estado de sufrimiento, no obstante, no negaron la palabra de Dios, no negaron el nombre de Cristo, y por eso mostrando su misericordia y salvando a aquellos que verdaderamente dijeron: Jesús es mi Señor y yo voy a caminar con Él. Así que, mis amados hermanos, amigos, personas que nos escuchan, estamos llamados a vivir con propósito en este mundo. Por eso estamos llamados nosotros a vivir con propósito en este mundo, reconociendo que debemos tratar nuestra vida y de la de los demás con respeto, con dignidad. ¿Por qué? Porque cada ser humano tiene un gran valor. Su vida tiene un gran valor delante de Dios. No solamente por haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, sino también porque Dios es quien sostiene nuestra existencia en este mundo. Porque Dios es el que solamente nos la puede quitar, la vida. No ningún hombre, solamente el Señor, solamente Dios. Por esta razón es fundamental cultivar una vida con propósito, una relación diaria con el Señor. Por eso es importante que cada persona, cada ser humano cultive una relación con Dios a diaria, mediante la oración, mediante la lectura de la palabra, mediante un servicio sincero que se le presta a Dios, a su iglesia, pero también a los demás. Es importante vivir con propósito, porque estas prácticas o estas costumbres, estos hábitos más bien, fortalecen la vida de fe de los creyentes. Estos hábitos fortalecen el crecimiento espiritual del creyente, cultivan, los ayuda en su caminar hacia la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Señor. La Biblia enseña que el ser humano tiene un final esperanzador. La Biblia enseña que la historia humana tiene un final esperanzador para quienes solamente obedecen a Dios, para solamente a quienes que se aferran a Dios, para aquellos que dicen: Dios es mi Rey, mi Señor, mi Salvador. Para ellos hay esperanza, para los que obedecen a Dios y siguen a Cristo. Sin embargo, también, mis amados hermanos, advierte que hay castigo para quienes que rechazan a Dios, rechazan al Señor, rechazan su palabra, rechazan a la invitación que el Señor les hace día tras día de venir a Él. Habrá un castigo,
Habrá un lugar de castigo para aquellos que no creyeron en Cristo, en su sacrificio, en su palabra. Y hoy en día hay muchos que inclusive depositan su fe o su confianza en creencias que no tienen fundamentos bíblicos. Y así se están engañando. Y así se están alejando de lo que verdaderamente es duradero, como la palabra del Señor. Su confianza está depositada en creencias que no tienen un sustento en la palabra de Dios, como en la reencarnación, pensando que tendrán múltiples oportunidades para corregir una vida rebelde, una vida alejada de Dios. Entonces, si una persona está en este mundo y no siguió a Dios, no le dio la gana o la voluntad de buscar a Dios, de seguir a Dios, entonces se cree que en la otra vida entonces sí va a venir. No, es ahora. Es una creencia falsa, mentirosa, que dopa a las personas para que dejen de buscar lo verdadero, lo importante en este momento, que es a los pies de Cristo, a los pies del Señor. Otros confían en supuestos poderes de ciertas personas que a cambio de ofrendas y donativos tienen la capacidad de sacar las almas del infierno. Y eso es otra creencia que se aleja de todo fundamento de la palabra del Señor. Que hay ciertas personas humanas aquí que son como especie de, no sé, de ángeles o seres divinos enrazados con humanos, no sé, que tienen la capacidad, la fuerza, pero hay que darles un donativo y una ofrenda para poder sacar las almas o las personas del infierno. Son creencias que no tienen fundamento bíblico, y por eso las personas se están engañando, porque solamente morimos una vez y después de esto el juicio. ¿Y cómo estamos cada uno de nosotros? ¿Cómo estás usted para enfrentar ese día del juicio delante de Dios? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su vida? Y ahí inclusive hay quienes afirman que no habrá juicio, no habrá castigo. Porque Dios es tan bueno, porque Dios es tan bueno, tan amoroso. ¿Dios cómo va a castigar al ser humano? No, eso no. Entonces, esta negativa acerca del castigo y acerca de la condenación de las almas que no siguieron a Dios, que no decidieron honrar a Dios, que no decidieron caminar en este mundo conforme a la voluntad de Dios, lo que le está diciendo: mire, hagan lo que quieran, hagan lo que ustedes sean, vivan como a ustedes les parezca, porque Dios va a pasar por alto nuestra indiferencia a Él, porque Dios va a pasar por alto eso. Mire, no va a haber castigo. Entonces relájese, viva como ustedes quieran. Pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible cuando la Biblia no enseña esto? Estas ideas y estas enseñanzas, estos conceptos, aunque son populares algunos de ellos, no provienen de Dios, no provienen de la palabra de Dios, no provienen de las Escrituras, porque al contrario, la Biblia enseña claramente que hay una sola vida, que hay un juicio y hay una sola resurrección para aquellas personas que han muerto en este mundo, en esta vida. Después de la muerte ya no hay segundas oportunidades. Después de la muerte ya no podemos hacer nada por la persona que ha fallecido, porque él ha pasado a un estado diferente al nuestro. Nosotros estamos en el mundo de los vivos. Ellos están en el mundo de los que ya han partido, de los que han muerto. Así que nosotros no podemos hacer nada por ellos. Por eso no hay segundas oportunidades aquí en la tierra, ni posibilidades de volver a esta vida para enmendar un error, para enmendar una vida alejada de Dios, una vida de desobediencia, una vida de rebeldía a Dios. Por eso el llamado que Dios nos hace
en esta hora es que nosotros debemos buscarle urgentemente. Es vivir una vida con propósito en este mundo, y eso significa buscarlo hoy a Dios. Esto significa que nosotros debemos obedecer a Dios hoy. Eso significa que nosotros debemos prepararnos para nuestro encuentro final con Dios, como si nuestra partida fuera ahorita, mañana, pasado mañana, entre una semana. Debemos prepararnos para ese encuentro con el Señor, para estar con Él por la eternidad. Tenemos que ser conscientes de esto. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y dice lo siguiente: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Solamente leamos el versículo. Si somos muertos con Él, también que viviremos con Él. Enseña claramente que morir con Cristo significa que entregar nuestra vida a Él. Y es renunciar también a los placeres temporales de esta vida. Es vivir una vida plena con Él, tanto en este mundo como también en la eternidad que Él nos promete a nosotros en su reino. Y así, si nos sorprende la muerte física, que sea con Él. Eso es lo importante, que si nos sorprende la muerte, que nuestra muerte sea 100% segura de que estamos caminando con Él. Por eso Él está diciendo, mire aquí, si somos muertos con Él, si hemos morido con Cristo, si nosotros hemos recibido a Cristo, morimos a los placeres del mundo, a un caminar de desobediencia, sino de obediencia. Procuramos la obediencia a Él. Y si morimos con Él, tenemos la recompensa de que vamos a vivir con Él por siempre y por la eternidad, con el Rey de la Gloria, ¿sí? Pero déjeme decirle que muchos desean la eternidad con Dios, pero sin seguir a Dios. Y eso es como contradictorio, ¿no? ¿Sí les parece eso como contradictorio? Porque muchos desean pasar la eternidad con Dios sin seguir a Dios, sin seguir a Jesús en el presente, sin nunca mostrar una vida de devoción, sin mostrar una vida de amor por Dios, sin mostrar una vida de sumisión a Dios. Quieren pasar una eternidad con Dios, pero cuando su vida fue un caos, por más que se les hablaba de Dios, del Evangelio, nunca tenían tiempo, siempre habían excusas, siempre habían desórdenes en su vida. Pero si quieren vivir una vida en la eternidad con Dios, cuando aquí ni siquiera lo buscaron, cuando aquí su vida no fue guiada ni dirigida por ese Dios de amor y de misericordia, de ese amor de gracia, que lo único que recibió el Señor Jesús fue rechazo, desplantes, que lo único que recibió el Señor fue excusas. Mire, la vida eterna con Dios es el resultado de una fe genuina aquí en la tierra. El reino de Dios es para aquellos que han tenido aquí en la tierra una obediencia a Dios. El reino de los cielos es el resultado de aquellos que han decidido seguir a Dios pese a las dificultades que enfrentaron. Siguieron amando a Dios, siguieron bendiciendo a Dios, pero queremos vida eterna con Dios, queremos estar con Dios, queremos estar con el Señor, pero pensamos que Dios va a pasar por alto nuestros desplantes, nuestra desobediencia y nuestra rebeldía a Él. Por eso es el tiempo de vivir con propósito para Dios en este mundo. Por eso es el tiempo de la importancia de cultivar una relación diaria con Dios, diaria con el Señor, para que cuando nosotros partamos de ese mundo podamos vivir con Él, porque nuestra vida fue dirigida, fue guiada por ese Dios grande, por ese Dios glorioso, por ese Dios poderoso.
y a Él sea la gloria por siempre y para siempre. La Biblia enseña que fuimos creados con propósitos. Nosotros aquí no fuimos creados porque Dios estaba desocupado y quería hacer un montón de gente allá y este mundo. No, Dios nos creó porque Él quería que nosotros le honráramos y le diéramos gloria y honra. Porque Él nos creó con el propósito de que nosotros le pudiéramos caminar una vida de fe y obediencia, en una vida diaria a Él. Pero lamentablemente el hombre en su libre albedrío ha decidido poner su mirada en otras cosas menos en el Señor. Cuando su palabra nos está diciendo, mire, va a llegar un día donde uno va a morir y después de esto va a venir un juicio. ¿Y cómo estamos para enfrentar ese juicio? ¿Qué le vamos a decir al Señor? ¿Qué le vamos a decir a Dios? Dios va a pasar por alto todo lo que quizás usted dijo, ha hecho, quizás todas estas cosas. El pecado trajo la muerte. Debemos morir. La Biblia revela, sin embargo, la Biblia revela que hay esperanza. Que aunque enfrentemos ese juicio, nosotros vamos a estar con Él para recibir la recompensa de Él, para poder estar con Él eternamente con Él, para poder recibir vida eterna. ¿Para quiénes? Para todos los que hemos puesto nuestra mirada en Jesús. Para todos aquellos que hemos decidido, voy a seguir a Jesús pese a esto, pese a lo que me está pasando, pese a lo que estoy viviendo. Por eso estamos llamados a vivir con propósito, con responsabilidad, con obediencia, con entrega, con amor, cultivando cada día, todos los días, una relación genuina con nuestro Dios, con nuestro Señor. Las creencias falsas están llenando de esperanzas falsas a la gente. Les están diciendo, mira, hay hombres que tienen poderes sobrenaturales que pueden sacar un alma del infierno. Hay personas que están diciendo que mire, usted se puede reencarnar en varias partes hasta que llegue a la perfección. Si fuiste malo en la vida que sigue, entonces ya no serás tan malo. Y así sucesivamente hasta que llegues a la perfección. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que aquí morimos una sola vez. Ya no hay segundas oportunidades. Ya ahí lo que vamos a enfrentar es el juicio de parte de Dios. Las falsas creencias y enseñanzas están llenando a las personas de falsas esperanzas. Y miles de personas se están yendo, van a enfrentar un juicio. Y no saben qué es lo que les va a esperar. Nadie puede ofrecer salvación. Solamente Jesús ofrece salvación. Nadie puede evitar el juicio divino. Es que mire, yo voy a hacer esto para evitar. Ni nadie puede interceder por usted para que usted le dé salvación fuera de Cristo. Nadie puede evitar el juicio. Nadie. Todo lo tenemos que enfrentar. Por eso, solo muriendo con Cristo, renunciando a una vida de pecado y siguiendo a Dios con sinceridad, nosotros podemos vivir el ahora una vida con propósito y en la eternidad una vida con Dios, una vida con el Señor. Porque su palabra dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Porque Cristo ofreció una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a lo que le esperan. Hay esperanza en Jesús. Por eso hay esperanza para los que mueren en Cristo. Pero los que mueren sin Cristo no hay esperanza. No se puede hacer ya nada. Los vivos no podemos hacer nada por los muertos. Por eso es la oportunidad ahora, es el momento ahora de venir a sus pies a Él. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a permanecer, a seguir, a estar ahí con Él, siempre creyendo, siempre firmes con Él. Pero también
para extenderle una invitación a aquellos amigos, a aquellas personas que están diciendo: yo no estoy caminando con Dios, yo me he alejado, yo me he apartado, dejé de caminar con Dios. Extenderle esa invitación para que hoy es el día de buscarlo, hoy es el día de obedecerle, hoy es el día de otra vez tomar la senda de vida. Dios y Padre amado, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra nos ha hablado de una manera especial. Gracias, bendito Rey. Padre, como dice tu palabra, Señor, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de eso el juicio. No tenemos más oportunidades sino la que tenemos ahora acá. Por eso, Señor, ayúdanos a valorarla, ayúdanos a amar la vida, ayúdanos a vivir con propósito, cultivando día a día una devoción por ti. La lectura de tu palabra, orar, Señor Dios mío, congregarnos para edificarnos unos a otros en tu iglesia. Padre, ayuda, Señor, a aquellas personas, pon en ellos el querer como el hacer, bendito Dios, de poder ser restaurados, de poder ser sanados sus corazones, para que vuelvan de vuelta a tu casa, a tu redil, para que sean, Dios mío, perdonados sus pecados, Señor. Ayúdales, bendito Rey de Gloria, a poder asimilar, a poder discernir la realidad de la vida, de que esta vida es pasajera, de que esta vida, Señor Dios mío, tenemos que algún día partir de ese lugar, que la vida es breve, Señor, pero la eternidad contigo es para siempre, bendito Dios de Gloria. Te pedimos, Señor Jesús, por nuestras vidas, para que tú nos ayudes, nos fortalezcas y nos ayudes, Señor Dios mío, a seguir caminando con fe, Señor, en tu palabra. Muchas gracias te damos, Señor. Bendice a los amigos, bendice a tu iglesia, bendice a las personas que nos sintonizan, que nos han sintonizado. Gracias, bendito Dios, por su vida. Dale la fuerza, la fortaleza para seguir caminando contigo. Y los que no lo han hecho, Señor, dale la fuerza para tomar la decisión de caminar, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.